Este video va a estar dividido en dos partes. Primero, en la narración que vamos a leer eh, del custodio del cementerio donde fue asesinado Carlos Eduardo García Ruiz y compañeros mártires. Y luego vamos a leer un extracto o parte de lo que dicen los médicos de cómo encontraron el cadáver y cuáles fueron los procesos de tortura que le infligieron. Carlos Eduardo García Ruiz era un terciario franciscano eh, que había desarrollado o había promovido diversas peregrinaciones al santuario de Esquipulas y a otros centros, a otras iglesias católicas y el último trabajo que había hecho, por así llamarlo, fue repartir estampitas que decían Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, para pegarlas en, como se hacía antiguamente, en las ventanas o las puertas de las casas. Él fue apresado al salir de misa en el año de 1954. Vamos a leer lo que dice la narración y cito. El viernes 25 de junio de 1954, a la 1 de la mañana, me encontraba durmiendo en mi casa de habitación, ubicada en la sexta calle Poniente número 31 de esta ciudad. Debido a los acontecimientos que se suscitaron, continuos apagones durante la noche, detonaciones de armas de fuego en las calles, fue que no deseando exponerme, dejé de ir a dormir al cementerio como lo acostumbraba desde el 11 de septiembre de 1945, fecha en que fui nombrado para ocupar el cargo de custodio del mismo. Además, decidí dormir en mi casa con el propósito de velar por mi esposa e hija durante esas horas de peligro y tomando en cuenta que mi hijo, Carlos Humberto, no se encontraba ella, pues era perseguido por el hecho de ser anticomunista. Y uno de los directores del semanario Antigua, por disposición mía, durante la noche, quedó al cuidado del cementerio el señor Agustín Alquijay, persona de mi confianza y trabajador del cementerio, quien además desde hacía tiempo me acompañaba durante la noche y cuidaba de la oficina a mi cargo. El 25 de junio citado, como dije, a la 1 de la mañana, 3 toquidos fuertes e insistentes del portón de la casa de mi familia hicieron que mi esposa despertara, preguntando por la ventana quién llamaba. 2 agentes de la Guardia Civil le manifestaron que deseaban hablar con el señor Max Quintanilla urgentemente. Mi esposa fue a despertarme indicándome que 2 guardias civiles me necesitaban inmediatamente. A mí, le respondí. Sí, me dijo. Al muchacho que dejaste cuidando en el cementerio lo traen preso, a saber qué pasará. Mientras tanto, los guardias insistentemente preguntaban, por fin, ¿a qué hora sale? Una conmoción nerviosa se apoderó de mí. Asimismo, de mi esposa e hijas, quienes me animaban a huir preguntándoles, ¿por qué traen a Agustín? ¿Qué pasó en el cementerio? Fue esto lo que me hizo salir con la seguridad de que yo no tenía nada que temer, pues no debía nada. Mi esposa y 2 hijas me acompañaron hasta la Guardia Civil para observar cuál era el motivo por el que me necesitaban, pero fueron retiradas inmediatamente. Luego me llevaron a un apartamento distante en el interior de la Guardia Civil, donde me entregaron los guardias que habían ido a sacarme de mi casa. En ese lugar se encontraba Arturo Arbizú y Manuel Monroy Flores, este último con ametralladora en mano y un número como de 10 guardias armados, todos desconocidos para mí, pues el cargo que desempeñaba como custodio del cementerio jamás me dio oportunidad de solicitar colaboración alguna con esa entidad, ni como empleado público ni en lo particular, pues mis atribuciones eran directamente con la municipalidad en lo que respecta al servicio puramente administrativo. Manuel Monroy Flores, con ametralladora en mano, me dijo, se le mandó a traer para que inmediatamente vaya a abrir las puertas del cementerio. Añadiendo a Arturo Arbizú, se van a enterrar unos cadáveres. Les manifesté, ya nervioso. Yo no me mando solo, tengo que avisar a mi jefe inmediato, que es el señor el alcalde municipal.
Manuel Monroy Flores dijo con bastante rudeza: usted se deja de pamplinas. Tenemos orden terminante de Guatemala. Usted se pone un candado en la boca y camina pronto a lo que se le manda. De lo contrario, usted y toda su familia se mueren. Luego me sacaron de la Guardia Civil, acompañado de un guardia civil armado, y me introdujeron en un jeep estacionado frente a la Guardia Civil, siguiendo hacia la cárcel de hombres que se encuentra en el edificio de la municipalidad. Atrás nos seguían dos carros más. El jeep que me conducía se detuvo como a 10 varas adelante de la puerta de la entrada de la cárcel. Reinaba completa oscuridad a esas horas. Yo dentro del jeep y acompañado del guardia que me custodió, no me di cuenta de lo que los otros hacían. Además, el estado nervioso en que me encontraba contribuyó a no pensar, sino en lo que pudieran ellos hacer con mi familia y conmigo por las amenazas que había recibido. Al poco rato arrancó el jeep donde me llevaban en dirección al cementerio. Con las mismas amenazas de muerte fui obligado a abrir la puerta. Nuevamente me introdujeron al jeep hasta llegar frente a la iglesia de San Lázaro. De ahí me sacaron custodiado a enseñar dónde había sepulturas. Para ello llevaban linternas de mano para ver el camino, hasta el lugar donde van en orden las líneas de sepulturas para enterramiento en la tierra, que siempre las hay en regular número, tanto para adultos como para niños. Por requerirlo así, el servicio en el cementerio, de ahí me separaron a una distancia como de 20 varas, siempre con el guardia que me custodiaba. A esa distancia solo veía los destellos de las linternas que portaban. No se miraba nada por la oscuridad. Mi situación se hacía más terrible. Sentía ya no poder sostenerme. Mi cuerpo temblaba de aflicción y temor. Creí que era mi último momento. El guardia que tenía a mi lado se iba retirando y creí que era para matarme. No hallaba palabras para pedir a Dios en esa agonía y seguía al guardia para evitar me disparara. En estas luchas de salvar mi vida me encontraba cuando oí la detonación de la ametralladora y los fulgores de la misma. Enseguida varios disparos sueltos, después oí el chasquido de palas tapando sepulturas. No oí ni la menor palabra ni quejido. Solo Manuel Monroy dijo: ahora sí, ya me vengué. Enseguida se dirigieron Arbizú y Monroy Flores a donde yo estaba con mi guardia. Monroy Flores me dijo: ya vio, ahí está su sepultura. Si usted va a descuidarse en menear la lengua, como se le ha dicho, acabarán usted y su familia, van a quedar muy bien vigiladito, sépalo. Y ordenó se me llevara al jeep para salir del cementerio. Atrás del carro donde iba seguían dos carros más, ocupados con Arbizú, Monroy y los guardias hasta la Guardia Civil. Ahí, con las mismas amenazas de muerte para mí y toda la familia, si contaba algo, me sacaron a las 5 de la mañana, notando desde ese momento que era vigilado de parte de la guardia, pues me seguían los pasos. Llegué a mi casa, mi familia pasó la noche en vela, esperando que amaneciera para saber qué era de mí. Mucho consuelo manifestaron al verme. Solo Dios sabía todo lo que me había pasado. ¿Pero qué le pasa, papá? Si ya está libre. Gracias a Dios. Sí, les contesté, ya estoy libre. No puedo explicarles todo lo que sufro. Tal vez cuando me muera lo sabrán. No puedo ni quejarme con las autoridades. Han cometido una gran ingratitud. Si hablo, me matan. En esta forma de angustia y nerviosidad, soporté en silencio, silencio que rompí en el momento de saber que el gobierno de Arbenz había renunciado. Al día siguiente me preparaba para averiguar si era cierto lo de la renuncia e ir inmediatamente con las nuevas autoridades a denunciar ante ellas todo lo sucedido en este cementerio a mi cargo. Cierro cita. Termina la narración de Max Quintanilla Ruiz, que era el custodio del cementerio, hablando de cuál fue el proceso en el que él presentó la denuncia y qué había pasado con Arbizú y compañía. Em, entonces, ahora vamos a hablar un poquito de Carlos Eduardo García Ruiz. Simplemente él era antigüeño, pertenecía a la Tercera Orden de San Francisco, había nacido el 31 de marzo de 1910 y em, había sido apresado 3 veces. Primero en la campaña presidencial, luego
con el cambio repentino de alcalde municipal, y la tercera vez el 13 de junio de 1954, cuando a eso de las 10 de la mañana, saliendo de la iglesia de la Merced, después de haber oído misa, em, había sido su última propaganda repartir estampitas del corazón de Jesús que decía Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, y fue aprehendido por Filiberto Mendoza, alias El Chichero, y agentes de la Guardia Civil, subalternos de Francisco Pineda. Em, Se le encontró el día 25 de junio de 1954, fue vilmente masacrado en el cementerio general de esta ciudad en la madrugada. Cuando se efectuó el desenterramiento, fue encontrado atado de manos, con venda en los ojos, sin zapatos y mostrando en los pies crueles quemaduras y mutilaciones. La pierna izquierda, 4 dedos abajo de la rodilla, quebrada totalmente, la espalda con vestigios de heridas y golpes. Conservaba aún el escapulario franciscano prendido de la camiseta con un gancho pequeño. Atado a su cintura, desnuda, el cordón de San Francisco, y en su mano izquierda apretaba un crucifijo. Y vamos a leer qué dice el Hospital Pedro de Betancourt sobre cómo habían encontrado a los cadáveres. Solo vamos a leer un pedacito de lo que dice de Carlos Eduardo García Ruiz. Este informe que se le presenta al juez de primera instancia, lo realiza el médico director, el doctor Julio Aceituno, y está firmado también por el secretario que es Rosales Ramírez. Dice que vestía, Carlos Eduardo García vestía pantalón caqui, saco de casimira a cuadros, camisa celeste rayada y zapatos cafés. Como los anteriores, vendado y con las muñecas atadas hacia atrás. Presentaba 4 heridas por arma de fuego, 2 con orificio de entrada en la región subclavicular derecha y orificio de salida en la región infraescapular del mismo lado, una con orificio de entrada en la región glutánea sin orificio de salida, y la última con orificio de entrada en el tercio inferior y cara posterior de la pierna izquierda, con fracturas con minuta de ambos huesos de la misma y amplia destrucción de las partes en la cara anterior. Además presentaba señales de haber sido suspendido de los genitales. La causa de la muerte en los 10 occisos, 10 eran los que habían asesinado, se debió a heridas por arma de fuego. Sin embargo, existe la posibilidad de que Gerardo Núñez y Tomás Ortiz hayan sido enterrados en estado agónico aún. Cierro cita. Luego de haber leído parte de la narración del custodio del cementerio y de algunos detalles de médicos sobre cómo habían encontrado el cuerpo de Carlos Eduardo, aparte de algunos datos puntuales de la vida de él, tenemos que terminar haciendo una breve conclusión de detalles que son muy interesantes a tomar en cuenta. En primer lugar, el proceso que llevaron estos 10 asesinados. Uno, Carlos Eduardo, pues lo apresan en la mañana, pero al resto lo hacen en la noche, em, con mentiras y engaños. Eh, la tortura, el que no haya juicio, el que los maten a escondidas de noche, eso ya te indica que este proceso no es algo normal. Además, termina diciendo luego, según la narración de Quintanilla, que dicen: por fin me vengué. Se vengó de estos 10. ¿Qué habían hecho esos 10 en contra de él para que los mataran? Y aquí viene la respuesta: nada. Lo único que habían sido era luz en medio de las tinieblas, porque eh, pertenecían a la Hermandad de San Felipe, a el Señor Sepultado de la Escuela de Cristo, eh, a, a la Merced de Antigua Guatemala,
San Francisco, Jocotenango, pertenecían a las iglesias y pertenecían a movimientos populares como son las procesiones, como son las cofradías de procesiones de piedad popular, en las cuales pues son muy llamativas, sobre todo en ciertos tiempos del año. Y obviamente em, la iglesia estaba siendo perseguida. Recordemos que la constitución que había sacado em, en 1945 reducía en un porcentaje muy fuerte eh, todas las eh, cosas que podría realizar la iglesia. Entonces, había un movimiento tanto nacional como internacional de opresión a la iglesia, en cada uno en diferentes situaciones. Y pues obviamente los católicos pues, no podían quedarse simplemente con la voz callada. Entonces seguían ejerciendo sus procesiones, sus actividades de fe popular, em, pero esto claramente era para todos, todos los del gobierno, pues algo em, que eh, tapaba sus planes, porque eh, para ellos la religión católica la denominaban como cangrejo, porque decían que solo servía para retroceder. Y el testimonio del doctor Cebadúa decía que eh, habían habido católicos que se habían comprado su cangrejito para colgárselo en la solapa del saco, eh, para mostrar que orgullosamente pertenecían a la Iglesia Católica, y obviamente no les ha de haber hecho ninguna gracia al gobierno que la gente tomara los insultos del gobierno como algo de orgullo. Aparte, debemos notar que Carlos Eduardo fue encontrado con los ojos tapados, o sea, ellos no sabían que en ese momento iban a ser asesinados. eh, Recordemos que es un proceso de tortura, a cada rato les están diciendo: Te vamos a matar, te vamos a matar", y con los ojos vendados es muy difícil tener la conciencia de si en ese momento sí los van a matar o es solo una intimidación para asesinarlos después. Pero eh, va mostrando los detalles de su fe católica: vestido de café, color propio de los franciscanos, con el escapulario franciscano y el cordón de San Francisco y el crucifijo en la mano. Aparte, tenía la camisa celeste, color propio de la Virgen María, color propio de la Inmaculada, que es la patrona principal de los franciscanos. Y em, aparte, había sido aprendido un 13 de junio, que es día de San Antonio de Padua, franciscano. Así que es una serie de detalles que parecieran ser casualidades, pero que en medio de todo, Dios le está dando el consuelo a Carlos Eduardo de haber salido de misa, de haber podido comulgar, de, ser aprendido en un día eh, dedicado a un santo franciscano, y que él haber muerto pues sosteniendo el crucifijo y con em, el cordón de San Francisco y sus atributos propios de terciario. Es todo esto, es un breve resumen, algunos detalles eh, de este mártir, que algunos lo han empezado a llamar como el mártir del Sagrado Corazón de Jesús, porque precisamente eh, el último detalle que les incomodó fue el repartir estampitas
del corazón de Jesús.